como sabemos, ¿verdad? Pues este es el curso de Fundamentos del Espiritismo. Y este curso pues ha ido desarrollándose a través de varios años, desarrollando los diferentes puntos importantes, esenciales del espiritismo, desarrollados de una manera, yo quiero que sea algo orgánico, quiero que sea algo dinámico y que no sea un monólogo. Y aunque los temas a veces se pueden volver un poquito fuertes, un poquito difíciles, pero los vamos a tratar de mantener fluidos. No, como ustedes saben, yo siempre les digo, ¿verdad? Que esto no es una clase de dogmas espiritistas, que pues no estoy presentándole dogmas que nosotros consideramos que son verdades últimas, para nada, que este es un curso para pensar y para analizar los fundamentos del espiritismo. Para nada no es para imponer. No es para imponer, sino es para conversar, pensar, analizar y disfrutar de este rato juntos, porque es que hay que disfrutar, porque si no, pues no es bueno, y más aquí por Zoom, como que también es un poquito a veces difícil mantener la atención, y más si uno se está comiendo un mango, se está tomando un café o se está tomando lo que sea que se esté tomando, ¿verdad? Así es que, pero bienvenidos, ustedes pueden tomar lo que ustedes quieran. Así es que lo que vamos a hacer es a pasar un rato conversando y pensando sobre los fundamentos del espiritismo, y en particular la última sección. Fíjense que ya estamos en la recta final, como dicen en el hipódromo, en donde estamos ya viendo, hemos visto ya las leyes morales del espiritismo que plantea Kardec en el libro de los espíritus. Hemos visto las leyes morales y esta es la última, que él no le llama ley, pero hemos visto ya 11 leyes morales que las vamos a ver ya mismo, pero esta se llama 12, perfección moral. Así es que les traigo algunas cositas para disfrutar y para pensar. Lo primero que les traigo es un cuento que yo creo que es el cuento más corto, más breve que hay en la literatura en español. Y el autor es Augusto Monterroso, que nació en Honduras en 1921. Y el cuento se llama El dinosaurio. Y el cuento dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Me gustaría, pues, aquí vamos a estar con libertad de conversar y de hablar y de participar. Y me gustaría, pues, que si alguien tiene algún comentario sobre este cuento, sobre cuál es la historia, cuál es la trama, ustedes que les gusta la literatura, si recordamos, todo cuento tiene una trama, tiene unos personajes, tiene un ambiente, tiene un tiempo y un espacio. ¿Qué ustedes creen de este cuento? ¿Será un cuento? ¿No será un cuento? ¿Por qué es un cuento? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la trama? ¿Qué les parece? Eso es todo lo que dice el cuento. Sí.
Iris es el levantó la cuento. mano. Ajá, Iris, adelante. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, pues es que se quedó dormido y se dio cuenta que todavía sigue encarnado. Esa es mi interpretación. Ajá. Ok. ¿Quién? ¿Quién es el protagonista, el principal, ¿qué personajes tenemos ahí? Si preguntamos. ¿Qué Yo creo que personajes hay tenemos dos. ahí? ¿Ah? Yo ¿Me creo que hay preguntas a mí? dos. Ajá, Luz Delia levantó la mano también. ajá. Sí, sí, Luz Delia. Buenas noches a todos. Hola. Sí, yo entiendo que ahí hay dos personajes. Está el espíritu encarnado y está los conocimientos. Ok. Su despertar en el plano espiritual, que son sus conocimientos. Ok, que a eso se referiría del que habla cuando despertó. Cuando el espíritu pasa de ser dúo a ser trino, que tiene unos conocimientos y se refiere que todavía el dinosaurio está presente porque nosotros cuando adquirimos conocimiento, todos los errores que hemos cometido, toda imperfección está ahí. Lo que adquirimos cuando despertamos es que encontramos las herramientas para lidiar con todo lo que concierne a nuestro alrededor. Sería todo. Bien interesante, bien interesante. Me parece bien interesante tu lectura. ¿Quién más? Carmen Ivette. Creo que Víctor. ¿Tú querías decir algo, Carmen? ¿Yo? No. Ajá. No, Okay. no, mi línea de pensamiento iba más o menos por la misma de Luz Delia. Algo similar a eso. Ok. Víctor. No, yo todavía no he dicho nada. Ok. ¿Alguien más? Nada, ninguna respuesta es correcta ni incorrecta, ¿ok? Aquí no estamos en malo, bien, correcto o incorrecto, ¿ok? Lo que ustedes digan es su interpretación y su lectura. Yo tengo algo. Ajá. Pues yo estaba pensando, bueno, el dinosaurio, estoy de acuerdo con Luz Delia, nuestros errores, nuestra humanidad, y también pienso en nuestros miedos, porque el dinosaurio es un animal grande, feroz, y siempre causa un poco de miedo, nada más mirarlos. Cuando he ido a los museos siempre se ve tan enorme, los huesos o los dibujos, ¿no? Y pues a veces nos quedamos dormidos en las pajas y no trabajamos lo que tenemos que trabajar, y cuando de momento decimos qué pasaría, alguna experiencia que nos haya despertado, pues vemos que todavía está ahí, nuestros miedos en nuestra humanidad, y que tenemos que trabajarla. Pero esa es la manera que yo realmente lo puedo ver. Súper, súper, sí, chévere. Uh-huh. Recuerden también, el dinosaurio es un animal extinto, ¿verdad? Que ya en nuestra época ya no existe en la vida real, ¿verdad? Es un animal del cual tenemos algunas figuras, algunas imágenes, pero, ajá. Sí, Víctor. También representa el dinosaurio un proceso de evolución en el planeta. Ok, ¿puedes representar eso? Ajá. Sí. Romeo, es a Wilda. Sí, adelante. Ajá. Yo lo vi desde el principio como futuro y pasado. Ajá.
como el despertar siendo un futuro y la parte del dinosaurio como un pasado, siendo el pasado. Simplemente el ser humano ha despertado, ha estado alerta, pero nuestro entorno, nuestro ambiente todavía no está por interpretarlo así, a la par, al acorde con ese despertar. Ok, que hay un desfase de tiempo. Sí. Ok, ajá, chévere, sí, Víctor. Bien, yo no conozco a Augusto Monterroso y no sé cuáles son sus orientaciones en el ámbito del cuento, de la literatura. Es la primera vez que oigo de él. Y me voy a mantener más literal con las palabras. Yo pienso que él estaba dormido, soñando, y que estaba quizás soñando con dinosaurios. Y quizás despertó hasta con temor, porque quizás hay esas películas esa famosa película de dinosaurios que tanto han cautivado a la mente de las personas mayores y no solamente de los niños, sino también de las personas mayores, y que han ido a verla a los cines con las secuelas inclusive, y estaban pues Tú dices durmiendo. Jurassic Park, sí. Y estaba dormido, soñando con dinosaurios, y que en esa loca carrera pensó que estaba en un sueño y que era un sueño y despertó. Pero entonces al decir aquí está todavía el dinosaurio, pues entonces la cosa se le complica, porque dice, espérate, el dinosaurio sigue conmigo, está aquí. Es posible que eso sea una reflexión de su yo interior, de todas aquellas pasiones, de todas aquellas cuestiones que han guiado su vida. Podría ser eso. Pero también puede ser que había una imagen de un dinosaurio que se le había materializado. Lo estoy llevando aquí ahora al extremo y a la cuestión espírita de que se dio un fenómeno psíquico y que se materializó una entidad porque ustedes saben que los espíritus, las entidades espirituales pueden materializarse y asumir distintas figuras, aún las más espirituales. Okay. Y que a veces las personas pues le toman mucho miedo y los llevan a angustiarse y a crearle disfunciones mentales. Hay personas que con los sueños y con estas vivencias que tienen, pero que son las alucinaciones, no son realmente evidencias, es que la persona está confundiendo vivencias con audiciones, se tornan entonces muy temerosas porque lo ven ahí y quizás es que no se habían despertado continuamente y habían creído que estaba despierto. Gracias, Víctor. Seguimos, que tenemos comentarios y queremos seguir la clase, pero tenemos a José Guadalupe, que no ha dicho nada, María Josefina, Biliseino. Ajá. Seguimos, José Guadalupe. Adelante. José. Bueno, pues seguimos con María Josefina, que José se nos... María Josefina, ajá. Buenas noches. Hola. Bueno, yo pienso que es que todo siempre ha estado ahí y continuará estando. Aunque despertemos, lo que hacemos es que comprendemos eso, pero siempre ha estado ahí y seguirá estando. Porque hay una parte que dice Trincado, que lo que una vez fue, ya nunca deja de ser. Así yo lo interpreto. Ok. Gracias María Josefina. Ajá, Billy, en lo que José Guadalupe se... Sí, buenas noches. Me parece que cuando escapamos de la realidad, salimos del presente, y cuando despertamos volvemos a la realidad. O sea, nuestros miedos, nuestros problemas, la vida no cambia porque escapemos de ella, porque escapemos en un sueño. Al despertar, volvemos a la realidad. La realidad no cambia porque dormamos. Eso es lo que me parece a mí. Sí, interesante. Sí, gracias. José Guadalupe, ¿está por aquí? José. Sí, buenas tardes. Adelante. Una disculpa, es que recibí una llamada. El título, no conozco el cuento,
pero así como leo la introducción, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Y yo pienso que es un mensaje claro. El dinosaurio no se extinguió, evolucionó y mejoró su forma de adaptarse al mundo. El dinosaurio lo encontramos en una lagartija, en un camaleón, en una ranita, en una gallina. Nunca se extinguió, evolucionó para hacer mejor uso de lo que le da la tierra. Ok, Gracias. gracias a ti. Ajá, Iris. Otra Iris. lectura también Sí. es que es nuestro nivel de evolución, por un lado, por el otro, que ya está en desuso y que está caduco la manera de pensar, la manera de actuar. Acá en México, por ejemplo, curiosamente, a los políticos que repiten en cada sexenio algún puesto importante, se les llama dinosaurios, por ejemplo. Muy Ese es mi bien, muy bien. Interesante, interesante. Gracias. Fíjense todos los niveles de interpretación que hemos tenido esta noche. Y está el nivel de interpretación literal, que es, hay alguien que estaba durmiendo y despertó. Y cuando despertó, ese dinosaurio todavía estaba allí. Y claro, entonces le podemos dar una interpretación al dinosaurio, le podemos dar una interpretación a despertar, y eso es lo que ustedes han hecho, ¿verdad? Y lo interesante es que un cuento tan breve de Augusto Monterroso es un autor prácticamente desconocido, pero que logró, este cuento es un cuento muy bien logrado y se estudia como una genialidad, ¿verdad? Un cuento logrado, un cuento desarrollado con 4 o 6 palabras, 7 palabras, ¿verdad? Y tiene todo lo que amerita que tenga un cuento. Lo tiene. Pero nada, vamos a seguir. No estamos en una clase de literatura, pero un cuento se puede lograr con 7 palabras, incluso con una, y puede ser un cuento. Y puede haber una trama, puede haber unos personajes. Bien, así, después de abrir nuestra discusión con este cuento tan breve, pues continuamos. Y aquí tenemos las leyes del libro de los espíritus. Allan Kardec lo escribió en su primera edición en 1857. Y el libro tercero, las leyes morales, tenemos ahí las leyes morales que hemos ido estudiando. Fíjense todo lo que hemos ido trabajando a lo largo de estos meses, hasta llegar a la ley número 12, que se llama perfección moral. Y ahí tenemos toda la lista de las leyes. Y para los que no lo hayan visto, ¿verdad? Pues pueden entrar al libro de los espíritus y buscar el libro tercero, las leyes morales, y ahí las va explicando Allan Kardec, y nosotros las hemos ido analizando y discutiendo aquí en nuestra clase. Quise entrar primeramente a buscar unas definiciones, porque ese concepto perfección moral está muy cargado, ¿verdad? Yo pienso que podemos pensar muchas formas de definirlo, de entenderlo, de proyectarlo. Así que
buscando en el diccionario de la Real Academia Española y en otro diccionario, pues tenemos estos significados de la palabra perfecto, ¿verdad? Porque perfección, perfecto, perfecto, en el concepto perfecto, en el sustantivo, es que podemos encontrar el significado, la definición más clara. Primeramente, que tiene el mayor grado, es un adjetivo. Perfecto. Que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea. Segundo, que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto. Tercero, que tiene todas las cualidades requeridas o deseables. Como sinónimos tenemos acabado, cabal, completo. Y como antónimos, porque siempre es bueno como que tener el opuesto. ¿Ustedes no creen que es bueno tener el opuesto en estas palabras así? Incompleto, deficiente, inacabado y defectuoso. Ese sería el antónimo de perfecto. Así que por un lado tenemos ahí definida la palabra perfecto y vamos a ver la definición de moral. Por un lado, perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Interesante estas definiciones. Segundo, conforme con las normas que una persona tiene del bien y el mal. O sea, que se vuelve a repetir el concepto y la relación entre el bien y el mal en esta palabra moral, en este concepto. Por otro lado, basado en el entendimiento, la conciencia y no en los sentidos. Prueba certidumbre moral. Por otro lado, que concierne al fuero interno o al respeto humano y no al orden jurídico. Eso es interesante, porque es un concepto que va más allá del orden jurídico y que responde a lo interno, a lo interno de los seres humanos. Doctrina. Más adelante, doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implica. Y finalmente, conjunto de facultades del espíritu por contraposición a físico. Así que ahí tenemos una definición del concepto moral que a veces nosotros malinterpretamos o hacemos demasiado estrecha el concepto moral. Y claro, también tenemos experiencias, pues experiencias de vida que nos ponen un poquito a la defensiva con la palabra moral y con la moralidad y con el moralismo y eso nos hace ponernos en la defensiva, pero fíjense que el concepto realmente en términos neutrales, si podemos decir, descrito de la manera más objetiva, tiene que ver con valores humanos, con nuestro entendimiento del bien y del mal, con que tiene que ver con la vida individual y colectiva, o sea, del bien social, y que tiene que ver con el respeto humano más allá del orden jurídico, no solamente limitado por las leyes. Fíjense que yo diría que aquí se puede
encontrar un resumen de lo que significa moral de una manera bastante neutral, si podemos decir. El fin mío en traer esto es vamos a decir, expandir y ampliar el concepto de perfección moral. Porque no quería que estuviéramos pensando que ahora nos vamos a meter en esta caja de Allan Kardec con su perfección moral y su visión y lo que él ve, ¿verdad? Y esta estrechez, porque no quiero hacer eso, porque pienso primero que él pues planteó unos temas que ya mismo vamos a ver, bastante amplios para su momento histórico, que siempre tenemos que ver que Kardec está escribiendo casi a mitad del siglo XIX, un poco más tarde. Que no podemos esperar que esté pendiente, que esté en la misma visión que nosotros tenemos ahora mismo. Pero ¿cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra función en parte en esta clase? Es traer al momento histórico presente y a la época contemporánea esas ideas que Kardec planteó. Por lo tanto, lo que vamos entonces a traer es cómo lo presenta Kardec y cómo nosotros vamos dialogando, interactuando con esos conceptos que él plantea, pero tratando de quitarle esas asociaciones que nosotros mismos tenemos de la perfección moral y de la rigidez y de ser, pues en parte, ¿verdad? Imponer visiones de lo que es ser moral, ser perfecto y ser moral y la perfección moral. Porque bajo ningún concepto yo entiendo que ni el espiritismo ni nosotros o ni yo puedo plantear que hay algo que está fuera de la moral, dentro de la moral, para nada. ¿Okay? Así es que planteado ya y clarificado en términos objetivos nuestro concepto de perfección moral, entonces continuamos. Víctor, ¿algún comentario breve, por favor? Que aún aquí en el planteamiento de las RAE, de las definiciones de los distintos conceptos de la RAE, se ve un elemento de individual, donde es relativo también a unas épocas y a las personas mismas. O sea, no todo el mundo va a tener la misma moral. Y el espiritismo reconoce que el ser humano está en distintas etapas de proceso de desarrollo evolutivo. De hecho, le llamamos la evolución del espíritu, y que esa evolución pues va a marcar unas conductas en cada uno de nosotros, que vamos a tomar posturas sobre eso de que llamamos el bien o lo que llamamos el mal. Que aquí no estamos pretendiendo, y en esto pues apoyo pues el planteamiento tuyo, de aquí no estamos diciendo, jóvenes, si tú eres espiritista, esta es la conducta y esto es lo que es o esto es lo que no es. Eso es una cuestión que es individual. La persona tiene que reflexionar sobre su vida, la persona va a reflexionar sobre sus acciones, la persona va a reflexionar sobre sus puntos de vista, sobre lo que es la conducta humana y lo que son las normas sociales de funcionamiento. Y va a tomar posturas y decisiones. De eso vamos a hablar, Víctor, ya mismo. Lo que pasa es que en nuestra sociedad, y yo diría que en todas las sociedades, ha habido grupos de poder, ha habido grupos que han estado dominando y que se han adjudicado
el poder de definir cuál es la moral. Ese es el problema. Ese es el problema. La moral no es algo, no ha sido algo neutral. Aquí lo estamos tratando de poner así, pero no ha sido algo neutral, ¿verdad? Y hay unos grupos religiosos, patriarcales, unas razas, unas religiones que en unos lugares y en otros se han abrogado el poder y el definir cuál es la moral. Y todavía. Así que teniendo eso en cuenta de que esto es un tema controversial y que es complicado y que incluso los grupos espiritistas en Puerto Rico, probablemente en México y en todo el mundo, no tienen la misma visión de la moral y de lo que es moral. Y probablemente aquí en este grupo nuestro tampoco. ¿Por qué? Porque ese es un concepto como bien individual en parte. Por lo menos yo lo veo así, ¿verdad? Así que teniendo todo eso en cuenta y que no hay grupos que sí han tenido control y han definido lo que es moral y lo que no es moral y lo que es la moral, pues teniendo eso en cuenta, continuamos. Los temas que Kardec desarrolla en esta sección de perfección moral son las virtudes y los vicios. Número 2, las pasiones. Número 3, del egoísmo. Número 4, caracteres del hombre de bien. Y número 5, conocimiento de sí mismo. Él escogió esos 5 temas para montar, si podemos decir así, el tema de la perfección moral. Empezando. Pregunta Kardec, ¿cuál es la más meritoria de las virtudes? Todas las virtudes contestan los espíritus, ¿verdad? Porque este libro es un libro de preguntas y respuestas. Preguntas a los espíritus, respuestas de los espíritus a través de un grupo de mediums que recibieron los mensajes y que Kardec los integró para entonces redactar estas respuestas, integrando varias comunicaciones, varios testimonios de espíritus desencarnados. Todas las virtudes tienen su mérito, porque todas son señales de progreso en el camino del bien. Hay virtud siempre que hay resistencia voluntaria a las solicitaciones de las malas inclinaciones. Pero la sublimidad de la virtud consiste en el sacrificio voluntario del interés personal por el bien del prójimo. La virtud más meritoria está fundada en la caridad más desinteresada. En la última clase, que nosotros discutimos la ley de justicia, amor y caridad, discutimos la palabra caridad, discutimos sinónimos y otras formas de llamar, de usar, de referirse a la palabra caridad. Así es que en esta clase yo no voy a entrar a eso. Nosotros lo definimos como solidaridad, como servicio, buscamos varias formas de referirse a ella, porque había personas pues que la palabra caridad y discutimos todo lo que a algunas personas no les gustaba de ese concepto, y entiendo yo que no vamos a volver a esa discusión en la noche de hoy. ¿Ok? Vamos a ver caridad como el ayudar, como el servir a otras personas. No lo vamos a ver como una limosna, el dar limosna con un desprecio. No vamos a ver como que caridad en este aspecto, en este contexto, no se va a ver así. Lo vamos a ver caridad como el ayudar y servir
y el tener solidaridad con otras personas. Así que lo que contestan los espíritus es que la caridad es la virtud más meritoria. Si hay alguien que quiera comentar algo en algún momento, pues nos lo puede hacer saber. Próxima pregunta. Hay personas que hacen el bien espontáneamente, sin que hayan de vencer ningún sentimiento contrario. ¿Tienen estos tanto mérito como los que han de luchar con su propia naturaleza y la vencen? Y fíjense qué interesante esta respuesta. Los que no tienen que luchar es porque en ellos se ha realizado ya el progreso. Han luchado en otro tiempo y han vencido. Y de aquí que los buenos sentimientos no les cuesten ningún esfuerzo y les parezcan muy naturales sus acciones. El bien se ha convertido para ellos en un hábito. Se les debe honrar, pues, como a viejos guerreros que han ganado sus rangos. Interesante. Interesante, ¿verdad? Todos conocemos personas que viven ayudando a los demás, pero de una manera extraordinaria, todo el tiempo. Buscan personas para ayudarlos, para darles, para buscar lo que necesitan, para ver si necesitan comida o si necesitan algo. Además de eso, están en una organización comunal y ayudan. O sea, todos nosotros podemos hacer una lista de personas que cualifican para estos guerreros que han ganado su rango, que son gente que no es tan solo que son buenos, es que lo de ellos es dar, ayudar, ¿verdad? Mantengamos eso en mente, esas personas que hemos conocido, que conocemos, que son así, que son generosos, sumamente generosos. Y aquí tenemos, yo le llamo a estas personas, ¿verdad? Y los catálogos, ¿verdad? Y esta es una lista que encontré, ¿verdad? Para ponerles el ejemplo de grandes humanistas del siglo XX, ¿verdad? Y podemos hacer una lista muy extensa, pero ¿verdad? Aquí tenemos algunos hombres y mujeres que se les cataloga como grandes humanistas, grandes luchadores también por la humanidad, personas que se han sacrificado, que han dado, ¿verdad?, de sí increíblemente. Algunos de ellos han dado la vida. Ha significado su rol, ha significado perder la vida violentamente. Otros, pues, que han superado limitaciones físicas. Y de ellos, pues, la única que aún está viva es Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992. Y yo, ¿verdad? Cuando yo doy la clase de humanidades, yo pues le hablo mucho a mis estudiantes de los humanistas, porque lo que hacemos es definir qué es un humanista, y un humanista es esto que acaba de definir, que se acaba de definir en el libro de los espíritus. Es la persona que es capaz de dar más allá de su comodidad, más allá de su seguridad, más allá de su vida cotidiana, de su comodidad en su casa, con su familia, ¿verdad? Y estos son los humanistas, que serían estas personas que van más allá
en términos de esa virtud catalogada, pues la principal y la más importante. Ok. Hay personas, continuamos con las virtudes y los vicios, hay personas que hacen el bien espontáneamente, sin que hayan de vencer ningún sentimiento contrario. ¿Tienen estos tanto mérito como los que han de luchar con su propia naturaleza y la vence? Interesante pregunta también, porque no todo el mundo da ese nivel, ¿verdad? Da esa talla. Así que contestan, los que no tienen que luchar es porque en ellos se ha realizado ya el progreso. Adiós, espérate. Esto ya lo leímos. Perdonen, que fue que fui para atrás en vez de para el frente. Esto continúa, las virtudes y los vicios continúan en esta sección. Como estás lejos aún de la perfección, esos ejemplos te sorprenden. Continúan los espíritus hablándole a Kardec. Te sorprenden por el contraste y los admiras tanto o más cuanto más raros son. Pero sepan que en los mundos más adelantados que el suyo es regla general lo que es excepción en el suyo. En ellos es espontáneo por todas partes el sentimiento del bien, porque no están habitados más que por espíritus buenos, y una sola mala intención sería allí una excepción monstruosa. He aquí porque en ellos los hombres son felices, y así sucederá cuando la humanidad se haya transformado y cuando comprenda y practique la caridad en su verdadera acepción. Así que aquí los espíritus desde el mundo espiritual están hablando de que hay unos lugares, unos niveles. Y esto en parte nos recuerda la película Nuestro Hogar, donde hay espíritus que ya han superado la falta y son sumamente generosos y ejercen la caridad, ejercen la solidaridad y ejercen la ayuda. Y en la película Nuestro Hogar, eso es como que lo que está presente en ese lugar donde se va a aprender para volver a encarnar. Si alguien no la ha visto, después podemos enviarle el enlace de la película Nuestro Hogar. Entonces, quise acercarme a nuestro Puerto Rico y presentarles los dos humanistas de los últimos años. Tenemos, estos humanistas han sido seleccionados por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que es una organización que está adscrita a la Fundación de las Humanidades a nivel de Estados Unidos, y ellos pues seleccionan una persona como humanista del año. Y aquí tenemos dos hombres, ¿verdad? Dos profesionales que han sido seleccionados, el doctor Fernando Cabanilla, que me imagino que lo han escuchado, que lo han leído, que fue el humanista del año del 2021, del 2021, y el arquitecto Edwin Quiles, que fue el humanista del 2022 y que está en su reinado, como él dice, y que es parte de nuestro grupo de personas de INESI, que está con nosotros y que ha estado en nuestras clases y ha colaborado con nosotros. Y pues tuve la oportunidad de ir a la actividad donde lo homenajearon y lo nombraron humanista del año. Y pues voy a tratar de traerlo en algún momento a nuestra clase o a invitarlo a INESI, no sabemos cómo vamos a hacer, para que ustedes puedan conocerlo y puedan escucharlo y podamos entender por qué él ha sido declarado el humanista del año. Y en verdad, pues, un humanista es una persona que
que camina más allá de lo que uno esperaría, ¿verdad? Y que hacen unas labores y desarrollan unos proyectos con amor y con solidaridad y con generosidad muy hermosos. Así que quise traerle ejemplos de humanistas de carne y hueso, como estos dos. Y la Fundación de las Humanidades tiene una lista de humanistas que ha nombrado a través de los años, pero ellos son los últimos dos. ¿Algún comentario hasta aquí sobre las virtudes y lo que son las virtudes y la virtud más sobresaliente? Y en parte, además de sobresaliente, es que sintetiza, yo diría que es que el concepto de solidaridad, de servicio y de caridad en el sentido más amplio de la palabra, es pues es lo más importante, lo que nos saca de nosotros mismos. Así que continuamos. Las virtudes y los vicios. Vamos ahora a la contraparte. ¿Cuál es la señal más característica de la imperfección? Respuesta: el interés personal. Las cualidades morales son a menudo como el dorado de un objeto de cobre, que no resiste la piedra de toque. Un hombre puede poseer cualidades reales que le hacen un hombre de bien a los ojos de los otros. Pero aunque semejantes cualidades sean un progreso, no resisten siempre a ciertas pruebas. Y basta a veces tocar la fibra del interés personal para descubrir la realidad. El verdadero desinterés es una cosa rara en el mundo, que cuando se presenta se le admira como un fenómeno. Y continúa. El apego a las cosas materiales es una señal notoria de inferioridad, porque cuanto más se apega el hombre a los bienes del mundo, menos comprende su destino. Con el desinterés, comprueba, por el contrario, que contempla el porvenir desde más elevado punto. ¿Algún comentario sobre esto? No, Carmen, nadie ha levantado la mano. Gracias, Carmen. Aquí están hablando de que hay personas que el interés personal es mayor que lo que realmente aparentan, ¿verdad? Y eso también lo hemos visto, lamentablemente. Y tenemos también entonces que los espíritus expresan lo que ya nosotros hemos sabido, que es que el apego a las cosas materiales, y fíjense cómo lo expresan de una manera como tan contundente y tan directa, es una señal notoria de inferioridad. Y las cosas materiales pueden ser cosas o pueden ser conceptos en nuestra mente, o puede ser orgullo, o puede ser a veces sentirnos que somos mejores que los demás. Y a veces cuando una persona refleja superioridad, realmente hay otras cosas. Hay otras cosas que están por debajo de esa personalidad que realmente es una inferioridad, ¿verdad? Pero que plantea un apego tan grande a una visión que trata entonces de hacer sentir menos a las personas, ¿verdad? Todas esas cosas que a veces nosotros hemos visto e incluso hemos hecho, ¿verdad?
de apegarnos a unas cosas materiales o a unos conceptos o a unas ideas. Son importantes nosotros evaluarlas, observarlas y trabajarlas. ¿Por qué? Porque lo que queremos entonces es llegar a ese nivel de caridad, a ese nivel de desapego en que podemos dar, en que podemos ser solidarios, en que podemos ser generosos sin esperar nada a cambio y ni siquiera sentir que darnos como que el bote y darnos como que el orgullo de que estamos haciendo una cosa u otra, sino que simplemente hacerlo. Humildemente, como decimos en Puerto Rico, con humildad. Las virtudes y los vicios. Puesto que la vida corporal no es más que una permanencia temporal en la tierra y que nuestro principal cuidado ha de ser el porvenir, es útil esforzarse en adquirir conocimientos científicos que solo se relacionan con las cosas y necesidades materiales. ¿Ok? Y fíjense qué respuesta más interesante. Sin duda. Ante todo, porque te pone en disposición de aliviar a tus hermanos y después, porque tu espíritu progresará más deprisa si ha progresado intelectualmente. No hay conocimiento, estas negritas son mías. No hay conocimiento alguno inútil. Todos contribuyen más o menos al progreso, porque el espíritu perfecto debe saberlo todo y porque debiendo realizarse el progreso en todos los sentidos, todas las ideas adquiridas favorecen el desarrollo del espíritu. Esto que acabo de leer me acordó a Víctor López. Me acordó a Víctor López porque por la pregunta que hace Kardec. Fíjense que la pregunta lo que presenta es que si es que ya que la vida corporal es temporal y tal vez debemos verlo como que no es importante. Fíjense la premisa de la pregunta. Víctor, ¿me estás oyendo? La pregunta ¿es útil esforzarse en adquirir conocimientos científicos que solo se relacionan con las cosas y necesidades materiales? O sea, que si es útil bregar en el conocimiento científico y en adelantar el conocimiento científico de la humanidad. Y la respuesta es sin duda. Sin duda, no hay ninguna duda de que este conocimiento es importante. ¿Verdad? Ante todo porque te pone en disposición de aliviar a tus hermanos. Y después porque tu espíritu progresa más deprisa si ha progresado intelectualmente. Y luego, para sintetizar, no hay conocimiento alguno inútil. Todo conocimiento es importante, todo conocimiento contribuye al progreso. ¿Verdad? Esta respuesta yo como que no la había atendido y me parece bien importante tenerla en mente. Víctor, ¿qué tú crees? Que el espíritu, en la medida que va evolucionando, va entrando en otras áreas de interés que no necesariamente están como elementos esenciales en la vida de los seres en general y preocupaciones. Cuando, por ejemplo, yo he enfatizado por ejemplo, en la cuestión de un simple a veces pregunta que hay en un libro de Kardec, la pregunta 82, que Kardec inocentemente le pregunta al mundo espiritual, ¿son los espíritus inmateriales? Y alguien dice, ¿qué más da si son materiales o no son materiales? Bueno, porque detrás de todo eso se ha montado todo un mundo ideológico, que es el mundo religioso, el mundo de las ideas religiosas, en términos de que el espíritu es algo ajeno a la materia y a los fines materiales. Cuando el espíritu
Si fuera ajeno a la materia y no fuera importante las cuestiones materiales, pues no encarnaría, se quedaba en el plano espiritual. Pero si encarna y está en el mundo material, luchando con los problemas de la vida, adentrándose en buscar soluciones quizás a problemas de la vida, es porque ese es el trajín, ese es el progreso, el medio que permite a que el espíritu humano se pula y siga adelantándose con caídas y levantadas. Y no estoy hablando de que aquí estamos haciéndonos ingenuos, de que no tenemos caída. Muchos de esos seres, grandes humanistas y grandes hombres y mujeres que ha dado la humanidad, se han caído y se han levantado. De hecho, el mismo Mandela tiene una frase que dice: no me preguntes los logros que yo he obtenido. Pregúntame las veces que yo me he caído y me he podido levantar para seguir adelante. Esa es una frase de Mandela, la estoy parafraseando, no es exactamente así, pero recoge el pensamiento de Mandela. Nosotros encarnamos porque es importante esta vida aquí, para poder trabajar y que el espíritu se nutra de esas experiencias. Y eso es lo que nos hace crecer, nos hace adelantar en ese progreso que es individual y que es individual, pero a la vez colectivo, porque es por el desarrollo de toda la humanidad. Y eso es lo que es verdadero progreso. Eso es lo que es valioso para el espíritu. Gracias, Víctor. Eso, ¿verdad? Expande la idea que tenemos aquí de que todas las ideas adquiridas favorecen al desarrollo del espíritu, todas. Aquí tenemos en la pregunta 903, en la sección de las virtudes y los vicios, si hay culpabilidad en estudiar los defectos de los otros. Esto también me pareció bien interesante, porque a veces no nos concentramos mucho en los defectos de los otros. Y vamos a ver que la pregunta es, ¿hay culpabilidad en estudiar los defectos de los otros? Y fíjense, aquí en este libro, en el libro de los espíritus, es interesante las preguntas y las respuestas, pero las preguntas son interesantes, porque las preguntas dirigen la atención y dirigen la respuesta también, obviamente, ¿verdad? Porque una pregunta, pues, cuestiona y pide una respuesta, pero la pregunta en sí es bien importante, ¿verdad? ¿Hay culpabilidad en estudiar los defectos de los otros? Y si nosotros fuéramos a contestar esa pregunta, podríamos decir muchas cosas de que si hay culpabilidad en estudiar los defectos de los otros. Vamos a ver qué contestan aquí los espíritus. Si es para criticarlos y divulgarlos, hay mucha culpabilidad, pues ¿por qué faltar a la caridad? Si es para sacar provecho del estudio y evitarlos en sí mismo, puede ser útil a veces. Pero es preciso no olvidar que la indulgencia para con los defectos, y esas negritas son mías también, la indulgencia para con los defectos ajenos es una de las virtudes comprendidas en la caridad. Antes de reprochar a los otros sus imperfecciones, vean si puede decirse otro tanto de ti. Procuren, pues, tener las cualidades opuestas a los defectos que critican en otros, que este es el medio de hacerse superiores. Le censuran la avaricia, sean generosos. El orgullo, sean humildes y modestos. La dureza, sean amables. En una palabra, hagan de modo que no se te pueda aplicar esta frase de Jesús: ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. Así es que esto es como que algo que hay que estar, y uno tiene que estar como pendiente todo el tiempo, porque esto es como una, ¿cómo les digo? Esto es a veces como una inclinación, como un hábito o un
o una forma de ser a veces que se vuelve inconsciente, ¿verdad? El ver los defectos en los demás, ver los defectos en los demás. Y fíjense que aquí está bien claro, bien sencillo, bien sencillo. Primero que si es para criticarlo y divulgarlo, no tiene sentido. ¿Ok? Y que la indulgencia con los defectos ajenos es una de las virtudes de la caridad. O sea, que tenemos que ser indulgentes, que tenemos que ser comprensivos, y esto yo creo que esto es en casi todo, ¿verdad? En términos profesionales, en términos familiares, en términos de grupos, en términos políticos, ¿verdad? Y tenemos que estar como que bien pendientes, porque lo hacemos así, a veces nos cogemos y decimos, ah, mira lo que dije. Ok, detente, ¿verdad? Porque ¿para qué estamos haciendo? ¿Para qué? ¿Con qué propósito estamos haciendo? Estamos señalando, estamos mirando, estamos criticando, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Y generalmente no tiene un propósito válido, ni tiene un propósito importante, que sea más importante que el dejarlo pasar y el comprender a la persona. Ajá, Lourdes. Sí, que eso cuando estábamos hablando del cuento de cuando despertó el dinosaurio estaba ahí. Pues, y creo que algunos de nuestros compañeros dijeron algo relacionado. Es eso, que a veces perdemos esa conciencia de lo que deberíamos estar haciendo. Y, ay, se me olvidó lo que iba a decir. Ok, de lo que deberíamos estar haciendo. Y el dinosaurio es esas cosas, ese juicio, todas esas, digamos, inmoralidades, porque estamos hablando de las partes morales, ¿no? De lo que no es moral. Y a veces se nos olvidan esas cosas y juzgamos a los demás y pensamos mal de ellos o lo que sea. Y de momento es como tú dijiste, espérate, me cogí aquí mismo, es cuando despertamos. Cuando despertamos y el dinosaurio está ahí y como yo lo veo es que, oh sí, todavía estoy juzgando, todavía estoy haciendo todas estas cosas. Y eso es lo que me viene a la mente cuando tú estabas hablando de eso, de que muchas veces nos olvidamos de qué es lo que realmente deberíamos estar haciendo en vez de estar chismeando de los demás o por el estilo. Y eso era lo que... Sí, gracias Lourdes. Sí, porque el dinosaurio, como estábamos diciendo, es como este animal extinto, pero que representa como las cosas que están tal vez estancadas, que están anquilosadas, que están ahí plantadas. Y es como eso cuando despertamos y vemos el dinosaurio y decimos, espérate, vamos a... Y con conciencia. De verdad, en las clases de INESI, pues hemos hablado de conciencia y tú usaste la palabra conciencia, que es algo importante y nos vamos a, ¿verdad? En este momento a desarrollar qué entendemos por conciencia, pero cuando tú usaste conciencia, lo usaste de una manera así como con toda esa amplitud, con toda esa comprensión, de lo que es esencial para evolucionar, para mejorarnos. ¿Ok? Así es que la cuestión de ver los defectos de otros, gracias Lourdes, el aspecto de ver los defectos del otro, pues trae el recuerdo, ¿verdad? La referencia de la frase de Jesús de que de la paja en el ojo ajeno y la viga en el suyo, ¿verdad? Que a veces es una paja en el ojo del otro y tú tienes una viga o yo tengo una viga en el mío y no lo veo, ¿verdad?
Así es que seguimos entonces. Carmen, Ajá, sí. cómo no. yo había levantado la mano hace un ratito. Claro, claro, adelante. Sí, buenas noches. Sí, Carmen, cuando estábamos en la pregunta 898, y lástima que no me traje el libro de los espíritus esta vez, pero yo Estamos ahí. tampoco como... ¿Me oyes? Sí, sí, lo puse ahora en la 898, está ahí. Ándale, sí. Esto tampoco yo no le había prestado tanta atención. Pero ahorita estoy pasando por unas cosas que estoy tratando de ayudar a unas personas en los estudios y estoy viendo por cosas que ellos me dicen también, como que, pues en esta existencia yo no me toca, yo no sé, o no se me quedan las cosas, o así por el estilo. Pero ahora que lo estamos repasando, lo estoy tomando de diferente sentido. ¿Sí me entiendes? Qué chévere. Y me llegó, parece que lo presentaron para mí. Qué bueno. En la que estábamos ahorita, en la 903, que dices... Fíjate, Chayo, antes de seguir a la 903, esta 898, yo la capturé hoy. Yo no la tenía. Esta presentación yo la había preparado hace unos años. Y esto yo lo capturé hoy para ponerlo aquí. Fíjate, me llegó. Me alegro que te haya resonado, Bastante, sí, bastante. Sí. La otra 903. Ajá. La 903, sí, porque sí me acuerdo también del maestro Trincado, que dices que ves falta en el semejante, que fíjate bien que no sea tuya. Entonces, pero esto también es de estar pendiente, de hacerlo, de tratar de alguna manera, porque es el ego, todos lo tenemos, pero es de no manejarlo bien, pero de estar pendiente de veras cuando estamos hablando a lo menos en el ramo profesional, porque es muy fácil cuando uno es, bueno, como en mi posición, directora del teatro, y quieres llamar la atención para algunas cosas que están sucediendo, tienes que detenerte, como nosotros decimos aquí, manejarlos con pinzas. Pero al mismo tiempo que estás tratando de manejarlos con pistas, tú misma te estás dando cuenta de que, con cuidado, de no pasarte a que lastimes a alguien, ¿verdad? Sí. Y pues de ser amable y tratarlos con amor. Todo lo que digas es con amor, porque es para el mejoramiento, no nomás de ellos, pero de uno también. Porque tú también te mejoras en cómo tratas a la gente. Esto me encantó. Pero lo estoy viendo, como te digo, en diferente, porque no me había llegado de esa manera hasta ahorita. Qué bueno. Gracias, Carmen, gracias. Me alegro, Chayo. Yo tengo una amiga que algunos conocemos aquí que se llama Mirna Reyes, que ella siempre dice, todo desde el amor. Sí. Desde el amor. Sí. Y eso como que es tan perfecto, esa forma de decirlo. Y si uno se ubica ahí desde el amor. Sí. Así que comparto eso de nuestra querida Mirna Reyes, que espero también que podamos tener una clase que ella nos va a dar. Bueno, gracias, entonces, sí, cómo no. De las pasiones, bueno, vamos a ver cómo estos espíritus contestaron a Kardec la pregunta, puesto que el principio de las pasiones está en la naturaleza. ¿Es malo en sí mismo? Contestan, no, la pasión consiste en el exceso unido a la voluntad, porque el principio ha sido dado al hombre para el bien y ellas pueden conducirle a grandes cosas. El abuso que se hace de las pasiones es lo que causa el mal. Seguimos con la próxima pregunta. ¿Cómo puede fijarse el límite donde las pasiones cesan de ser buenas o malas? Dos respuestas más o menos sacadas de todo un desarrollo del tema.
Una pasión se hace perniciosa desde el momento en que cesa de poder gobernarla y origina un perjuicio cualquiera, ya a ti, ya a otro. Y toda pasión que acerca al hombre a la naturaleza animal le aleja de lo espiritual, ¿verdad? Y yo diría que aquí pues traté de sintetizar el tema de las pasiones. Yo diría pues que ahí probablemente estaríamos básicamente de acuerdo en que las pasiones en sí mismas no son malas, porque son parte de esa voluntad del ser humano de hacer, pero que los excesos, como decimos, o el abuso, o el hacer daño a otros o a uno, es el que les presta la cualidad que puede ser pues negativa, etcétera, ¿verdad? Así es que ese es el tema de las pasiones, que también está en la perfección moral. Vamos a ver cómo continúa. Este es el comentario de Kardec a ese tema. Como saben, los comentarios de Kardec están en corchete. Las pasiones son palancas que duplican las fuerzas del hombre y de la mujer, obviamente, y le ayudan a cumplir las miras de la providencia. Pero si en vez de dirigirlas, el hombre se deja dirigir por ellas, cae en el exceso y la fuerza que en su mano podía hacer el bien se vuelve contra él y lo aplasta. Todas las pasiones tienen su principio en un sentimiento o necesidad natural. El principio de las pasiones no es pues un mal, puesto que se apoya en una de las condiciones providenciales de nuestra existencia. Toda pasión que aproxima al hombre a la naturaleza animal le aleja de lo espiritual. Todo sentimiento que eleva al hombre por encima de la naturaleza animal revela el predominio del espíritu sobre la materia y la proximidad de la perfección. Ese es el análisis que hace Kardec del tema de las pasiones. Continuamos con el próximo tema. ¿Algún comentario sobre el tema de las pasiones? Si no hay ninguno, continuamos. Carmen, perdón. ¿Cómo no? Adelante. Si me puedes explicar un poquito más el último párrafo ahí. Toda pasión que aproxima al hombre a la naturaleza. ¿Te lo puedes explicar un poquito más? Sí, yo pienso, eso también fue una frase de más adelante de la respuesta de los espíritus. Okay. Yo entiendo que, y la otra oración lo explica también, donde dice, todo sentimiento que eleva al hombre por encima de la naturaleza animal, revela el predominio del espíritu sobre la materia y la proximidad de la perfección. O sea, lo que entiendo yo que está diciendo Kardec ahí es que la pasión o las pasiones son un sentimiento, ¿verdad? O algo, una necesidad natural, como él dice ahí, pero que en sí mismas no son malas. Él lo que está diciendo es que no es la pasión vista como algo malo, sino que debe ser algo consciente. Yo pienso que la palabra ahí, conciencia, de estar consciente, de estar en control, de estar manteniendo con unos límites esas pasiones que son parte de nuestra naturaleza animal, si podemos decir, nuestra naturaleza humana. Es parte de nuestra naturaleza humana. Y a veces la pasión o las pasiones nos llevan a hacer cosas sumamente importantes en la vida, porque es como el drive. En inglés está esa palabra que a mí me parece bien clara. Esa motivación, esa voluntad que puede ser una pasión por el conocimiento, una pasión por lograr algo, una pasión de amor, una pasión por un hijo,
Pero por otro lado, también tenemos que tener en mente que tenemos que tenerle unos límites, unos boundaries, para que entonces el espíritu pueda tener esa visión por encima o por debajo o por el lado o por alrededor de esas pasiones o de esa naturaleza que Kardec le llama animal, pero yo le llamaría naturaleza humana, porque es humana. No sé si te expliqué, si eso está un poco más claro, Chayo. Creo que es en lo que sigue, porque dice, revela el predominio del espíritu sobre la materia. Revela eso, ¿verdad? El espíritu sobre la materia Sí. ya no tiene control. Y la proximidad de la perfección. Sí, Lo yo estoy viendo pienso como- que lo que está planteando es que el espíritu va logrando un dominio sobre la materia, y esa materia en este momento pues están representadas por las pasiones. Ujú. Y el espíritu va ganando dominio, control sobre esa materia que tiene que ver con las pasiones. Y entonces se va desarrollando la perfección, se va desarrollando y se va mejorando el espíritu, la proximidad de la perfección. Acuérdate que él está hablando de la perfección moral. Sí, Él sí, está planteando estas pasiones como que son parte de nuestro proceso de ganar y de acercarnos a la perfección moral. Oh, muy bien, gracias, Carmen. Ok, cómo no, con gusto. Bien, entonces, perfección moral, el tema del egoísmo. Entre los vicios, ¿cuál puede considerarse como radical? Esa palabra me llama mucho la atención. Y respuesta. Muchas veces lo hemos dicho, el egoísmo, de allí deriva todo el mal. Estudia todos los vicios y encontrarás que en el fondo de todos ellos reside el egoísmo. Cualquiera que desee aproximarse desde esta vida a la perfección moral debe arrancar de su corazón todo sentimiento de egoísmo, porque este es incompatible con la justicia, con el amor y con la caridad. Neutraliza todas las otras cualidades. O sea, que tenemos aquí como dos polos opuestos. En un polo la caridad y en otro polo el egoísmo. Y estamos tratando todo el tiempo de acercarlo. Eso me sugiere me sugiere como que esta imagen. Dos polos que se tratan, que en vez de tirarse para afuera, se tratan de acercar. Se tratan de acercar. ¿Qué medio hay para destruir el egoísmo? De todas las imperfecciones humanas, la más difícil de desarraigar es el egoísmo, porque deriva de la influencia de la materia de la cual el hombre no ha podido emanciparse, y todo contribuye a sostener esa influencia en las leyes, la organización social y la educación. El egoísmo amenguará con el predominio de la vida moral sobre la material y con la inteligencia que te da el espiritismo de tu estado futuro real y no desnaturalizado por ficciones alegóricas. Así es que el egoísmo, que sería el pensar primero en nosotros, primero en mí, segundo en mí, tercero en mí y siempre en mí, ¿verdad? Claro, tampoco vamos a decir que nos vamos a descuidar, ¿verdad? Esto hay que mantener un balance, pero el egoísmo nos apega a lo material, ¿verdad? Como él dice aquí,
deriva de la influencia de la materia, de la cual el hombre no ha podido emanciparse. Todo contribuye a sostener esa influencia. Y fíjense qué interesante. La influencia del egoísmo se ve en las leyes, en la organización social, en la educación, y etcétera, 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 en las relaciones. O sea, los espíritus llegaron a mencionar las leyes, la organización social y la educación, pero nosotros podemos seguir dando leyes, dando ejemplos de cómo el egoísmo se materializa de diferentes maneras en la vida humana y en la sociedad. ¿Ok? Así es que, ¿cómo nos enfrentamos al egoísmo? Vamos a ver. Caracteres del hombre y la mujer de bien. Y quiero que esto lo tenemos que analizar a ver qué a ustedes les parece. ¿Qué señales dan a conocer en un hombre, una mujer, el progreso real que ha de elevar su espíritu en la jerarquía espiritista o en la jerarquía espiritual? El espíritu comprueba su elevación cuando todos los actos de su vida corporal son la práctica de la ley de Dios y cuando anticipadamente comprende la vida espiritual. Y dicen los espíritus, el verdadero hombre y mujer de bien, obviamente yo le añadido de y mujer, porque no lo mencionan. Vamos a ver, tenemos ahí 5 elementos, 6. El verdadero hombre y mujer de bien practica la ley de justicia, de amor y caridad en mayor pureza. Es bueno, humanitario y benévolo para con todo el mundo, porque en todos los hombres ve a sus hermanos, sin excepción de razas ni creencias. Es indulgente con las debilidades ajenas. No es vengativo. Respeta, en fin, en sus semejantes, todos los derechos que dan las leyes de la naturaleza, como quiere que se le respeten a él. Así que ahí tenemos sencillamente los caracteres del hombre y la mujer de bien. No necesariamente tiene que ser espiritista. No. Fíjense que no. Y él no lo dice caracteres del hombre y la mujer espiritista. No. Caracteres del hombre y la mujer de bien. Importante, porque puede haber personas que reúnan esas características y no son espiritistas. A lo mejor no son cristianos, a lo mejor son ateos, a lo mejor son musulmanes. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Por eso, Sí, Carmen, porque... yo porque también. Ajá. Fíjense, Perdón. porque cuántas personas no hemos conocido que son eso y más. Sí. Súper. Y no nos importa ni qué son, ¿verdad? Ni qué son, ni qué ideas tienen, ni qué, ¿verdad? Porque fíjense que esto engloba, esto sintetiza de una manera tan humanista, ¿verdad? De aspecto de la humanidad, de los mejores valores, ¿verdad? Y fíjense que dentro del espiritismo, pues, tenemos todos los conocimientos, todos los estudios, toda la base filosófica para que esto sea la esencia de nuestro meta, de lo que queremos ser, de hacia dónde vamos, ¿verdad? Fíjense que lo después es indulgente con las debilidades ajenas, no es vengativo. Eso es importante porque a veces nosotros queremos desquitarnos, aunque sea
bobería, perdonando, iba a decir otra palabra. Aunque sea una boberita, nosotros decimos otra palabra aquí en Puerto Rico. Y como que inconscientemente no, queremos como que, y eso es, a veces no es fácil, no es complicado el estar consciente de eso y decir, no, 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 aunque tenga ganas, no lo voy a hacer. No me voy a vengar de esa persona que me ha hecho esto, esto y esto y esto. Ay, yo me río porque a mí me pasa, ¿verdad? Y uno dice, no, no, no es bueno, no es bueno, voy a ser indulgente con esa persona, voy a ser comprensiva, esa persona es mi maestro, como dicen, ¿verdad? Ese es mi maestro, ese fue el que vino a darme clase en esta existencia. Por eso ayuda a tu perfeccionamiento moral, así que estás en buen camino. Todos estamos, porque no soy yo solamente, somos todos, tú, yo y todo el mundo. Porque tendemos a ver siempre hacia afuera y no vemos hacia adentro. Y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para mejorarnos. Hacia dónde es que vamos a ir. Pero ahí esto, ¿verdad? Está tan completo y tan corto, y tan sucinto y tan al punto que a mí me encanta esta sección, ¿verdad? De los caracteres del hombre y la mujer de bien. Y entonces, finalmente, ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la solicitación del mal? Y contestan los espíritus. Un sabio de la antigüedad te lo dijo. Conócete a ti mismo. Sencillo, tan sencillo como eso. Sócrates, allá en la antigüedad en Grecia. Me encantó ese paisaje con ese árbol ahí, me encantó y quise traérselos así de regalo, ¿verdad? Bien hermoso. Así que, conocimiento de sí mismo. ¿Qué medio hay para conseguirlo? Dicen los espíritus. Hagan lo que yo hice durante mi vida terrena. Al terminar el día interrogaba mi conciencia. Pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había infringido algún deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. Así fue como llegué a conocerme y a ver lo que en mí debía reformarse. El conocimiento de sí mismo es, pues, la clave del mejoramiento individual. Eso sería, ¿verdad? La oración que sintetiza toda esta sección. Pero dirás, ¿cómo juzgarse uno a sí mismo? No tenemos la ilusión del amor propio que amengua las faltas y las excusas. Cuando estén indecisos acerca del valor de una de sus acciones, pregúntese cómo la calificaría y si fueses otra persona. Yo diría que aquí se quedó corta, ¿verdad? El desarrollo de este tema. Y obviamente, a través de las décadas y del tiempo se han desarrollado muchas formas. Y estaban ya en esta época y se han seguido conociendo muchas formas de conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero fíjense que los espíritus lo que le dicen es, mira, hazte un examen de lo que has hecho, de lo que has dicho, de cómo te has relacionado con las personas cada día y a veces eso llega a nosotros casi inconscientemente. A veces cuando antes de dormir nos ponemos a pensar y nos llegan como eventos, imágenes del día y nos damos cuenta, ay, mira, yo dije esto, ¿cómo le habrá parecido a esta persona? Mira que yo no,
yo no le hice, no le ayudé a esta persona. O sea que a veces eso llega, lo que pasa es que no lo captamos o no lo queremos ver o lo rechazamos porque no queremos complicarnos. Pero sí podemos entender a veces que podemos mejorar, no nos tenemos que fuetear, ¿verdad? No tenemos que latigar, solamente decir, ay, mira, pues yo creo que cuando la próxima vez que hable con esa persona voy a tener eso en mente, o si no, mañana voy a llamar, o voy a cambiar un poco mi actitud, y simplemente sin maltratarnos tampoco, porque nosotros somos humanos, y tampoco la perfección es una meta, es un goal. No tenemos que estar pensando, no, yo quiero ser perfecto ahora. No, estamos en el proceso. Pero como estamos en el proceso, en el caminar, pues vamos a ver cómo podemos mejorar. Ajá, María Josefina, adelante. Es que yo siempre he pensado que primero yo tengo que conocerme y mejorar mi conducta, o sea, analizar lo que tengo que cambiar y eso, para yo poder tratar a los demás mejor. Porque como ¿qué le puedo dar yo si no sé? Si no he conseguido las mejores, ¿ves? Las mejores conductas para tratar a la gente. O sea, yo siempre he pensado eso, que primero yo tengo que mejorarme yo. Ajá. Sí, yo pienso que es casi un proceso simultáneo, Josefina. Ajá. Yo creo que es simultáneo, no es que una cosa se tiene que dar para que se dé la otra, es que vamos como que al paso, como decimos en Puerto Rico, tú sabes. Sí, es así, porque de todas formas uno trata de ayudar a la gente siempre. Claro. ¿Sabes? Exacto, Claro que sí. Que es una cosa a la misma vez. Ok. Y vamos aprendiendo y vamos analizándonos y diciendo, ay, mira, esto a lo mejor yo lo puedo mejorar. Pues la próxima vez lo voy a decir de esta manera o lo voy a hacer de esta manera. O sea, que va como a la misma vez. Y sí. Es bonito porque siempre estamos en actividad. Realmente estamos siempre en actividad mental, espiritual y emocional y física. Pero esa práctica de analizar cada día es muy buena. ¿Verdad que sí? Pues me alegro que te haya resonado, sí. ¿Alguien más? Chayo. Ajá. Sí, Carmen, también estaba pensando en esto, que como al fin del día sí piensas lo que ha sucedido, transcurrido durante el día, pero también tratar de no tratar de justificarme, ay, lo hice porque y esto, ¿verdad? Porque luego uno trata también de justificarse, que como que tenía razón de hacerlo. Sí. Ahí está todavía en el cómo checar los balances, que haya balance en lo que uno está haciendo. Sí, desde el amor siempre, como dice mi amiga, desde el amor para nosotros mismos y para las otras personas, sin maltratarnos, ¿verdad? Sin irnos en un viaje de culpa, porque eso tampoco es bueno, pero viéndonos en nuestra humanidad, con todas sus virtudes y sus defectos, como somos todos, ¿verdad? En esta sección, pues les traje como que otros conceptos que se han ido desarrollando, especialmente en el siglo XX y antes, ¿verdad? Porque aquí hay unos conceptos que son muy antiguos. Empezando de abajo hacia arriba, esa es la rueda del Dharma, es el símbolo del camino a la iluminación. Y tiene cada uno de estos columnas, tiene unos significados que no se los traje, ¿verdad? Pero esta rueda del Dharma el Dharma es un concepto importante en el budismo, en el hinduismo y en otras filosofías antiguas. Y representa los elementos que son importantes para el camino a la iluminación,
que también podríamos llamar a la perfección. Siguiendo hacia arriba, pues tenemos la inteligencia espiritual, según le explica la doctora Nieves Stewart. Tenemos el concepto de evolución espiritual, según lo concibe pues el espiritismo. Tenemos los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, que es también una manera de acercarse a mejorarse y a ser más consciente de uno mismo, y eso lo vamos a tener durante los próximos meses. A partir del verano vamos a tener 1 o 2 clases a cargo de México y Puerto Rico, que va a ser una clase bien interesante a 4 manos, como diríamos, un concierto a 4 manos. Va a estar Petra desde México y yo acá en Puerto Rico, y vamos a estar dando esa clase que va a estar bien chévere, la estamos preparando. Está también el crecimiento personal, que también es un concepto que suena un poquito menos espiritual, pero que también es importante. Tenemos las leyes espirituales del yoga, de Deepak Chopra, que él le llama esas leyes espirituales pueden ser del éxito, de diferentes, pero es el concepto de las leyes espirituales, ¿verdad? Y nosotros hemos estudiado las leyes espirituales del yoga en la clase con Julio. Y la reforma íntima, que es la manera de aproximarse a la perfección moral que hace Ney Prieto Pérez, que es un espiritista brasileiro, y que también vamos a estudiar. Y otras posibilidades, otros recursos que vamos a seguir desarrollando y vamos a seguir estudiando para darnos herramientas para continuar, ¿verdad?, este camino, este sendero de la perfección moral que nosotros queremos para nosotros mismos, y que representa pues la evolución espiritual. Aquí les traje otro micro relato, y quiero ser breve aquí, ¿verdad? Este es un poco más extraño. Esto se llama El Emigrante. Es escrito por Luis Felipe Lomelí, México 1975, y se llama El Emigrante. Tiene 4 palabras, 2 oraciones. La primera: ¿olvida usted algo? La respuesta: ojalá. Ese es un poco más complejo. Estamos pensando en un emigrante que está dejando su país, obviamente, porque es un emigrante. Alguien le pregunta: ¿olvida usted algo? En términos de, a lo mejor estaba preguntándole si olvida algo material, una cosa, una cartera, un zapato, ¿verdad? Y el emigrante contesta, entiendo yo que es el emigrante: ojalá olvide algo, ¿verdad? Cuando el emigrante sale de su país, prefiere no recordar. Les traje esto, ¿verdad? Porque hay momentos en la vida en que estamos en una encrucijada, como este momento del emigrante, donde pues en algunos momentos necesitamos olvidar también. Pero hay también un movimiento, una acción, un seguir adelante. En los minutos que nos quedan, que sé que son pocos, ustedes saben que a mí me encanta Gibran Jalil Gibran y me encanta El Profeta, y quería terminar pues leyendo una sección de cuando le preguntaron: háblanos del propio conocimiento.
Y él contestó, esto todo también está hecho como en unas parábolas. Y cada tema, pues él dice, háblanos del amor, háblanos de los hijos, háblanos de, pues háblanos del propio conocimiento. Es como el preguntarle al profeta, que es este personaje que Gibran Jalil Gibran nos presenta en este libro. Y un hombre dijo, háblanos del propio conocimiento. Y él contestó. Y esto es todo, ¿verdad? Unas metáforas, unas formas poéticas de hablar. Y dice así. Vuestro corazón conoce en silencio los secretos de los días y las noches, pero vuestros oídos ansían el sonido del conocimiento de vuestro corazón. Querríais saber en palabras lo que siempre habéis sabido en pensamiento. Querríais palpar con vuestros dedos el desnudo cuerpo de vuestros sueños. Y está bien que así sea. El recóndito manantial de vuestra alma necesita brotar y correr murmurando hacia el mar. Más adelante dice, no digáis he hallado la verdad. Mejor decir he hallado una verdad. No digáis he hallado el camino del alma. Mejor decir he encontrado al alma caminando por mi sendero, porque el alma camina por todos los senderos. El alma no anda por una sola ruta, ni crece igual que una caña. El alma se despliega ella misma, cual loto de innumerosos pétalos. Hasta ahí este tema de esta noche. El alma no anda por una sola ruta ni crece igual que una caña. El alma se despliega ella misma. El alma camina por todos los senderos. Nosotros decimos el espíritu, podemos usar el alma, podemos usar el espíritu, pero la amplitud y la inmensidad del alma o del espíritu es inmensa. Y seguimos entonces en nuestro proceso de autoconocimiento, de encontrarnos a nosotros mismos, de conocernos, para acercarnos, ¿verdad?, a la evolución espiritual y a la perfección moral en el más alto sentido de esas palabras. Les doy las gracias por su atención esta noche. Espero hayan disfrutado. Espero que haya sido, pues sí, pues les doy las gracias por compartir conmigo en esta noche, por hablar de estos temas que nos gustan y nos apasionan. Y espero que haya sido de utilidad para ustedes, para su pensar y su analizar. Y pues con alegría me despido de ustedes, les digo buenas noches. Con alegría seguimos en el proceso de la perfección moral, porque no es cuestión de estar ni tristes ni abrumados, sino que seguir adelante con una actitud positiva, bonita, amorosa. Y pues muchas gracias a todos.